Exactamente, Alejo, ya estamos con Agustín Iturralde, estaremos hablando de algunos temas que están generando mucha preocupación en los uruguayos. De hecho, la última encuesta de Cifra señaló que las principales preocupaciones de los uruguayos están vinculadas con la inflación, la pérdida salarial, la pobreza, el desempleo. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Paula, muchas gracias, Alejo. Un gusto enorme estar acá. Bueno, hablemos un poco de la inflación, algo que se está generando en nuestro país. Si bien, obviamente, desde hace ya mucho tiempo estamos muy lejos de lo que es el rango meta, hay un aumento de la inflación debido a circunstancias internacionales que nos afectan directamente, ¿verdad? Exactamente, a ver, creo que uno mira, repasa las noticias del mundo, mira lo que está pasando en Alemania, en Estados Unidos, en Argentina, salió el dato recién, 6 y pico en un mes. En todo el mundo el problema se parece. ¿Cuál es el problema, si hay que definirlo? Bueno, hay un aumento tremendo de los precios, de algunos precios, pero de precios muy sensibles, alimentos y energía. La nafta, el gas y alimentos, carne, pan, trigo. Y bueno, obviamente eso impacta mucho en el humor, en la capacidad de consumo y en el humor de las personas. Creo que en Uruguay en los últimos meses eso se ha hecho bastante claro. Cuando uno repasa y mira para atrás los últimos 2 años de que llegó la pandemia, Uruguay ya venía con un poco de pérdida salarial. Pero yo creo que en el 20 y el 21, con todo, hubo un acuerdo hasta de la sociedad uruguaya, los sindicatos, el PIT-CNT, fue parte de las cámaras empresariales de priorizar la recuperación del empleo y hubo en 2021 una pérdida que entre los 2 años fue 3 y pico, pero fue buena la recuperación del empleo, bajó un poquito la pobreza en el 21, mejoró la masa salarial. Claramente en el 22 nos está pasando otra cosa, se está acelerando ya, la idea del 22 era vamos a empezar a recuperar lo perdido, claro, y está pasando lo inverso. Ya está acelerando la pérdida del salario y en particular muy concentrado en lo que es alimentos y energía, que eso que implica que le pega mucho más al que menos tiene. Porque cuanto más pobre sos, más proporción, una parte más grande de tu ingreso, de tu sueldo, de tu jubilación, de lo que sea que tengas, te la gastás en alimentos. Entonces, claramente esto está generando en todo el mundo, pero Uruguay no es ajeno, un nerviosismo importante en ese tema. Y al mismo tiempo, cuando afecta la energía y hace que aumente el precio, por ejemplo, de los combustibles, también termina repercutiendo en el tema precios, por ejemplo, de la comida, por ejemplo. Sí, eso es verdad, eso funciona así. Obviamente el combustible es un insumo para la producción y para el transporte de todo. Claro. De todos modos, uno cuando calcula, bueno, ¿cuánto de este aumento de la carne es por el aumento de la energía? Es muy chiquito, es marginal. Lo que los precios están aumentando de los alimentos tiene una dinámica propia, no es que están aumentando por la energía. El conflicto en Ucrania, la guerra en Ucrania está agudizando esto, pero esto viene de antes. Las razones, bueno, pueden ser varias. Una muy clara es, en el mundo durante la pandemia, un festival de imprimir dinero, digamos. Muchos gobiernos aumentaron muchísimo el gasto público para solventar el gasto y lo hicieron dándole a la maquinita, como se dice comúnmente, imprimiendo, imprimiendo, imprimiendo. Y eso implica que el dólar se debilitó mucho, que los precios de estos alimentos y energía medidos en dólares venían ya subiendo y la guerra vino arriba de todo esto. En Ucrania se produce mucho trigo, en Rusia fertilizantes que se usan para producir. También Rusia es un gran exportador de gas y de combustible y de petróleo. Entonces todo eso agudizó una situación de precios muy altos, históricamente altos de estas cosas. Ahora, para bajarlo un poco a tierra y hablarle a la persona que piensa, voy al súper, está cada vez todo más caro, de verdad se hacen las comparaciones, en muy pocos meses aumentó la mayoría de los productos alimenticios. Recién comentaba Camilo el tema del fraccionamiento, que es una alternativa para muchos uruguayos. ¿Qué es lo que va a pasar de aquí a fin de año? ¿Cuál es tu previsión en cuanto a la inflación y al aumento de precios? ¿Seguirá siendo continuo? Y bueno, a ver, creo que claramente estos meses tuvimos una inflación mucho más alta de lo que se esperaba. En línea con lo que pasó en el mundo, nuestra expectativa para Uruguay, hay mucha incertidumbre. La realidad es que lo primero que hay que decir, es muy difícil saber qué va a pasar. Lo que creo que casi todos los analistas coincidimos es que es probable que el segundo semestre veamos una desaceleración de la inflación, que empiece a ceder un poquito la inflación, que estos primeros 3 meses, enero, febrero y marzo, fue mucho más de lo que preveíamos casi todos, y en la medida de que el mundo empieza a aflojar, se procura desaceleración. De todos modos, ya nos va a quedar un rezago. Los salarios vienen corriendo atrás. Todos vemos cómo los precios están aumentando más que los salarios y de vuelta.
Cuanto más pobres sos, más te afecta eso porque más consumís los precios que más están aumentando. Ahí estamos viendo una comparativa del aumento de precios, ¿no? En un periodo relativamente corto. Creo que eso sirve para ver lo que estamos viendo de cómo la inflación general está al 9,4. En los últimos 12 meses en Uruguay la inflación de toda la canasta es 9,4. Pero la nafta subió 28%. Pero el aceite Gracel subió 27%. Pero los lácteos y los huevos un 15%. Como vemos, hay cosas que subieron mucho más de ese 9 y pico. Claro. ¿Y quién consume? Bueno, el tema de alimentos, ¿quién lo consume más? De vuelta, los más pobres. Entonces creo que ahí es bueno ver qué se puede hacer. Y ahí creo que hay que separar el problema en dos. Son dos problemas distintos que muchas veces confundimos en Uruguay. Uno es la inflación. La inflación que es el aumento generalizado de los precios. El aumento de precios. Y otro, el ser caros. No es lo mismo porque, por ejemplo, en Europa, Suiza o Noruega, son países muy caros que si un uruguayo va con el sueldo uruguayo va a encontrarse que le parece prohibitivo, pero son países de inflación muy baja. No hay un aumento de precios todos los años. Son estructuralmente caros. Uruguay tiene los dos problemas a la vez. Tiene un país caro. Para los sueldos uruguayos tenemos un país estructuralmente caro y además tenemos una dinámica de precios que todos los años siguen aumentando un 8%. Y se suma la pérdida salarial, ¿no? Al combo. Y claro, exactamente. Y en este contexto los salarios no están alcanzando ese 9 y pico que tenemos ahora. Bueno, entonces creo que son dos problemas que hay que atacarlos por separado. Ver cómo los salarios empiezan a recuperar y en ese sentido creo que ahora en la negociación colectiva que se viene hay un desafío muy grande porque los acuerdos que se hicieron y que los propios trabajadores aceptaron se hicieron sobre una inflación que se imaginaban que era mucho menor a esta. Claro. Entonces los salarios están perdiendo. Bueno, ahí creo que ahí se viene la negociación del sector público, se viene la negociación de los sectores más afectados que quedó para atrás lo que es la hotelería, la gastronomía. Que es ahora en junio, julio, ¿no? Exactamente, es ahora a mitad de año. Esos dos sectores, el gobierno te dice, bueno, ¿con qué pautas vamos a negociar acá? Y claramente tiene que ser con pautas más exigentes. La inflación va a ser más, no era la que usamos para negociar el año pasado. Y después hay un 30% de los trabajadores que tienen la suerte de que negociaron que en julio se les va a dar un correctivo por lo que la inflación haya robado, digamos. Sí. Eso, bueno, la van a empatar. Con ese correctivo la van a empatar y si la inflación afloja el segundo semestre van a andar ahí. Nos quedan otra cantidad de sectores que no son ninguno de estos tres grupos, que bueno, ahí hay que ver si abrimos la negociación, si adelantamos los correctivos, cómo logramos darles algo de lo que vienen perdiendo. Pero hay otro problema, que para mí no es el problema que tenemos ahora, pero la situación permite discutirlo, que es por qué somos un país tan caro. Uruguay, ¿por qué? Y ahora parece que siempre nos agarramos con la pasta de dientes, pero creo que es un ejemplo clarísimo. Sí. ¿Por qué en Uruguay, que no producimos pasta de dientes, que importamos la pasta de dientes que se produce en Brasil y que toda la pasta de dientes, tanto la que entra por contrabando, que cada vez es más grande. En las ferias que se encuentran a mitad de precio. Y ya no solo en las ferias de la frontera, la feria del área metropolitana. ¿Por qué esa pasta de dientes que llega por contrabando, que llega a la góndola formalmente y que se produce en el mismo lugar, en la misma fábrica en Brasil, llega a una diferencia de precio tan grande? Uno puede entender que el canal comercial formal en Uruguay es más caro que el informal, pero eso puede explicar un margen, ¿no? Claro. Esa tamaña diferencia. Bueno, ahí yo creo que lo que está pasando es que la pasta de dientes, como en otros importadores, como las frutas y las verduras, como el combustible, Uruguay tiene un país con poca competencia. Cuando uno ve los distintos mercados como los que estamos nombrando, encuentra 2, 3 actores con barreras, ya sean aranceles, ya sean regulaciones, ya sean trámites que no dejan entrar nuevos, ya sean prohibiciones legales de que entren nuevos, que no permiten que haya más competencia. Y la pasta de dientes es muy claro, es una única empresa que controla la enorme mayoría del mercado y que termina, no porque sean malos, porque acá no es de buenos y malos, obviamente el mercado le permite hacerlo. Claro. ¿Cómo logramos hacer cambios regulatorios? Es un tema muy aburrido y muy engorroso, pero realmente es clave para el Uruguay. Si lográramos tener cambios que permitan que otros actores importen pasta de dientes, y no hay un monopolio legal, que otros actores importen pasta de dientes, claro, podríamos tener precios más asimilables a lo que pagan los brasileños y los argentinos. Claro, eso independientemente de lo que pase, por ejemplo, internacionalmente, que termina afectando la inflación. Y hablando de inflación, te quería preguntar, ¿cuáles son las medidas que tú considerás que el gobierno debería tomar a corto plazo, a mediano plazo, para combatir justamente la inflación? A ver, creo que hay como una batería de medidas que se abren. Yo creo que este tema, si bien no es el problema inflacionario, yo creo que la discusión como instaló permite comprarse algunos problemas. Resolver estos problemas como el de la pasta de dientes implica pelearse, enojar a algún actor. Bueno, la atención permite, comprarse algún problema y tratar de meterse a algún mercado para bajar barreras, resimplificar trámites y permitir más competencia que reduzca, creo que eso tendrá un efecto importante, rápido, en los precios, en los precios de ese mercado. Pero hay muchos mercados que pasan cosas muy parecidas. Y después cosas
más focalizada. Yo, la verdad, no creo mucho en estas medidas muy generales de bajar el IVA de muchos productos para todo el mundo. Como la propuesta de poner el cabildo abierto, que era bajarle el IVA a 19 productos. Eso que se aprobó era una minuta del Senado con firma de todos los senadores, de todos los partidos. Yo creo que eso tiene dos problemas principales. Uno, cuando vos bajás el IVA sin más, vos no sabés cuánto de esa reducción del IVA sea al consumidor y cuánto se lo queda a la cadena. Cuánto se lo queda al comerciante, el intermediario, el importador, el productor. Porque no es lineal, no es que si bajo 10% el IVA, el 10% baja el precio. Pero que no. Y también de esa renuncia, el gobierno renuncia a recaudar $1 millón para bajar el IVA de este producto. Mucha parte se lo quedan los sectores que no lo precisan, se lo quedan todo el consumo, obviamente consume mucho más los más ricos que los más pobres. Una parte de esa renuncia fiscal muy grande se la quedan sectores que no la necesitan. Claro. Yo creo que apostar a medidas mucho más focalizadas y en particular los sectores populares, que son los que más están sufriendo este aumento de alimentos. Y ahí creo que hay, yo qué sé, por ejemplo, los instrumentos electrónicos, las aplicaciones, las tarjetas permiten hacer capaz que devoluciones de impuestos. Yo creo que hay una línea de reducción de impuestos interesante, pero mucho más focalizada para asegurarnos, como no hay mucho, como la frazada siempre es corta, como no abundan los recursos, que la renuncia fiscal que haga el gobierno se la quede realmente el que la necesita. Totalmente. Y ahí nos ponemos a analizar qué es lo transitorio y qué es lo permanente, ¿no? Tú mencionabas algunas medidas que se podrían llegar a tomar de forma permanente y obviamente hay medidas que se toman transitorias de acuerdo a la coyuntura internacional. Se habla de, en un principio, o sea, las medidas que están hoy puestas por el gobierno son de 1 mes, después hay propuestas que son un poquito más amplias, de hasta 6 meses, pero... Porque se pueden prorrogar, pero... Claro, pero ¿hasta cuánto se puede estirar esto? Porque en definitiva, digo, sí, la exoneración del IVA, ¿me soluciona cuánto tiempo? Sí, viste que no hay nada, para lo permanente no hay como lo transitorio, viste que muchas de las cosas transitorias después son muy difíciles de sacar. Yo descreo un poco de esa cosa al final, que el mes que viene esto va a estar solucionado, no. Yo creo que estas medidas probablemente muchas se van a ir prorrogando y por eso más que nada hay que ser muy cauteloso. Yo creo que puede haber alguna medida transitoria al momento, pero la realidad en otros países, en Uruguay mismo, las cosas transitorias que se dieron por la pandemia fueron muy difíciles de sacar después. Y muchas se han estirado y se han seguido estirando. Uruguay fue mucho más cauteloso que otros países, por ejemplo, los dos vecinos. Argentina hizo un despliegue enorme y que cuando lo tuvieron que cortar al año, todavía seguían los problemas, porque había mucha gente que le seguía pasando y de golpe bajaron la canilla, cerraron la canilla y generó un malestar y un enojo muy exacerbado. Entonces yo creo que sí, obviamente hay que atender emergencias, hay que tratar lo transitorio. Yo creo que hay que ir a los realmente en problemas, que son los sectores populares, los alimentos, y después pensar en cosas permanentes. Que lo transitorio nos permita buscar soluciones permanentes de por qué somos tan caros. Si podemos bajar impuestos, bueno, pensemos qué podemos bajar estratégicamente hacia adelante. Y bueno, capaz que lo permanente también es el tema de la recuperación salarial, ¿no? Y ver cómo empezamos a recuperar. Yo diría que hay un problema claramente de los salarios corriendo atrás de los precios, que es como de consejo de salarios, de negociación colectiva, y un problema de nivel de precio. Nosotros siempre decimos en el CET que Uruguay tiene salarios que son altos comparado con la productividad del trabajo, entonces hay una tensión muy grande entre el salario y la productividad, pero son bajos cuando los comparamos con los precios. Entonces en el salario hay una tensión enorme en este país y hay mucha presión porque queremos que responda a la productividad, pero que también atienda a la necesidad social. Bueno, si logramos bajar el nivel de vida, y se puede hacer porque no tenemos ninguna razón para tener algunos precios como tenemos en productos importados, en algunos que se producen acá, pero muchas veces en productos importados que no se producen acá, si logramos eso, aliviaríamos un poco esas tensiones y bueno, ahí hay una respuesta mucho más permanente que transitoria. Hablabas del salario y que la viene corriendo de atrás. Escuché al ministro y al director de trabajo, a ambos. El ministro, bueno, planteó algunas dudas sobre llegar finalmente al final del periodo con la recuperación. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Es posible llegar a una recuperación del salario al final del periodo? ¿Es una recuperación que va a ser diferente por el tema de la inflación y lo que se acordó en un principio? Es un desafío, claramente, y esta situación que venimos a conversar hoy es el principal desafío. Yo creo que el plan original era razonable, 2020-2021, una generosidad de todas las partes, en priorizar el empleo, funcionó, 2022 ya tocaba otra cosa, tocaba recuperación salarial. Y eso se complicó fuerte este primer semestre. Yo no diría que es imposible, yo creo que puede darse. Hay que, en algunos sectores, en estos sectores que no les tocaba negociar este año, si no se hace nada, que estaba fuera del libreto hasta hace 2 meses, volver a haber pérdidas salariales. Y ahí sí, ya va a ser mucho más, 3 años de pérdida,
va a ser mucho más bravo correrla de atrás. Lo que sí, Alejo, me parece clave en este caso es que es muy particular sector por sector, no es para todos igual, hay que hilar muy fino. Bien. Hay sectores que perdieron mucho, hay sectores que perdieron poco, hay sectores que no perdieron nada y hay sectores que ganaron. La construcción no perdió y siempre tuvo mucho dinamismo y tiene mucha capacidad de negociación. Entonces hay que hilar muy fino, sector por sector, y ver cómo se lo trata. Claramente en algunos sectores habría que abrir, si se quiere que no vuelva a haber pérdidas salariales este año, habría que abrir algunas discusiones que no estaban previstas este año. Ya tenemos que ir despidiéndote, pero ya que te tengo acá, preguntarte un poco las previsiones del dólar para este 2022. Bueno, a ver, el dólar creo que en el arranque del año, un poco lo inverso, ¿no? Diría, fue mucho más a la baja de lo que esperábamos casi todos, sí, en particular nosotros. Eso es un fenómeno que tiene relación un poco con lo mismo, es como la contracara de lo que vinimos a hablar hoy. Los precios altos que estamos discutiendo para Uruguay tienen un lado bueno, que Uruguay es exportador de muchas de estas cosas que están con precios buenos. El sector, la soja y la carne, ponele que en general le ha ido bien, pero los lácteos y el arroz que le habían pasado muy mal, están con buenos precios, se está yendo bien y bueno, Uruguay se beneficia. Esa entrada de tantos dólares hace que el dólar se deprecie en Uruguay, esté bajando en Uruguay. Creo que no es esperable, por lo menos también en el primer semestre, que esto cambie, el dólar va a seguir relativamente débil, no tiene por qué bajar, pero no es esperable un aumento importante del dólar. Y probablemente en el segundo semestre puede revertirse parcialmente la tendencia. Lo que sí tenemos que saber todos es que los contextos de precios altos de los commodities, como estamos hablando de precios altos de los alimentos, que es lo que venimos a hablar, hace que los países productores de alimentos, en esos países productores de alimentos, el dólar se debilite. Entonces, bueno, tenemos un contexto de dólar débil que para las clases medias que cobran salarios en pesos es una buena noticia. Que para atajar un poquito la inflación de los productos importados es una buena noticia. Este contexto inflacionario con el dólar subiendo sería mucho más grave, ¿no? Claro. Nos ayuda a atajar y bueno, y permite que el asalariado en pesos tenga mayor acceso a muchos productos importados. Es una contracara que, si bien el sector exportador puede bajar un poquito la rentabilidad, dado que hay buenos precios, no le complica, creo que mayormente, y ayuda a que otros sectores también se beneficien. Una especie de alivio, se puede decir, en ese sentido. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos en el living. La verdad que fuiste muy claro. Y nada, suerte, nos deseamos suerte. Ojalá que sí, creo que es un tema sin duda, es el centro de las preocupaciones de las personas hoy en día. Obvio. Así que bueno, muchas gracias Alejo, muchas gracias Paula por la invitación. Gracias.